Las carreras de estos raperos no volvieron a ser las mismas. A pesar de haber tenido un gran potencial y éxito, terminaron destruyendo sus propias carreras. El camino a la estrelleta en la industria musical es difícil y muchos desafíos pueden surgir a lo largo del camino. Algunos raperos, ya sea por decisiones desacertadas, controversias o cambios en la industria, han experimentado una caída abrupta en su carrera y han luchado por recuperar su antigua gloria. En este video exploraremos los factores que contribuyeron a la destrucción de estas carreras, desde conflicto con otros artistas hasta decisiones cuestionables. Veremos cómo una serie de eventos puede llevar al declive de un rapero, incluso cuando parecían destinados al éxito. Prepárate para descubrir las historias detrás de aquellos raperos que alguna vez brillaron intensamente, pero que desafortunadamente no pudieron mantener su lugar en la cima. Ja Rule emergió en la escena del rap a finales de los años 90 y principios de los 2000. Con un estilo distintivo y su habilidad para combinar el rap con melodías pegajosas, se convirtió rápidamente en una de las estrellas más destacadas del rap. Canciones como Hala Hala y colaboraciones exitosas con artistas como Jennifer Lopez y Ashanti catapultaron a Ja Rule a la fama mundial, convirtiéndole en uno de los raperos más populares de su generación. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 2000, la carrera de Ja Rule comenzó a desmoronarse. Varios factores contribuyeron a su caída en desgracia. Uno de los momentos más significativos fue su rivalidad con 50 Cent. El enfrentamiento entre Ja Rule y 50 Cent se convirtió en una guerra pública de palabras y canciones, lo que llevó a una disminución de la reputación de Ja Rule y afectó negativamente su imagen. Ja Rule se sentía tan poderoso que empezó una pelea que no ganaría. Además de 50 Cent, también empezó a atacar a Eminem y Dr. Dre. Todo esto ocasionó que se echara encima todo Aftermath. Sumado a eso que raperos como DMX y Busta Rhymes también se unieron a ellos para atacar a Ja Rule. Después de perder un beef tan público como este, la reputación de Ja Rule se vino abajo al igual que su carrera. Además, la evolución del panorama musical y la preferencia del público por un sonido más duro y crudo también jugaron en contra de Ja Rule. Mientras que inicialmente fue aclamado por su estilo melódico y comercialmente atractivo, el cambio de tendencia hacia un rap más agresivo y callejero dejó a Ja Rule en una posición desfavorecida. A medida que su popularidad se desvanecía, Ja Rule también enfrentó desafíos en el ámbito comercial. Varias decisiones discográficas cuestionables y proyectos musicales poco exitosos contribuyeron a su declive. Su música dejó de resonar con el público y las ventas de sus álbumes disminuyeron significativamente. Macklemore se hizo conocido en la escena del rap a principios de la década de 2010. Junto a su colaborador de producción Ryan Lewis, logró un éxito masivo con su sencillo Thrift Shop en 2012, que se convirtió en un fenómeno mundial. Con su estilo único y letras pegajosas, Macklemore se posicionó como una voz refrescante en el hip hop y se convirtió en un éxito comercial y crítico. Debido al éxito de este sencillo y otros como Can't Hold Us, fue nominada en 2014 a 7 premios Grammy, y fue aquí donde inició la destrucción de la carrera de Macklemore. En los premios Grammy de 2014, Macklemore ganó Mejor Interpretación de Rap y Mejor Artista Nuevo. También ganó el premio a la Mejor Canción de Rap por Thrift Shop, superando a Drake, Kanye West y Jay-Z. Sin embargo, cuando ganó el premio al Mejor Álbum de Rap sobre el álbum aclamado por la crítica de Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, causó gran controversia dentro de la comunidad de hip hop. Muchos consideraban que Kendrick Lamar merecía ganar. Sintiéndose culpable por ganar a Kendrick, Macklemore le envió un mensaje de texto disculpándose por robarle el premio. Si bien la intención de Macklemore era buena y su gesto fue en respuesta a las críticas que había recibido, esta acción generó una reacción violenta por parte del público, y muchos percibieron su disculpa como falsa e innecesaria. Si bien Kendrick Lamar respondió cordialmente, esta polémica significó el fin de su carrera. La percepción de que Macklemore no era auténtico en su música empezó a crecer y fue acusado de apropiación cultural. Se intensificaron las críticas hacia él por parte de la comunidad del rap y se le acusó de usar su privilegio de ser blanco para obtener reconocimientos y premios en un género musical predominantemente afroamericano. Aunque Macklemore intentó manejar la situación de manera diplomática y humilde, esta controversia dejó una marca negativa en su carrera y contribuyó al declive de su popularidad y credibilidad en la comunidad del hip hop.
Desde entonces nunca volvió a tener el éxito comercial anterior y se alejó del centro de atención. Azealia Banks. Azealia Banks inicialmente obtuvo reconocimiento y éxito en la industria musical. Su estilo distintivo y su habilidad lírica llamaron la atención de la crítica y del público, y muchos la consideraban una rapera prometedora en el mundo del hip hop. Su mayor éxito llegó en 2011 con el lanzamiento de su sencillo 212, el cual fue un éxito viral y la catapultó a la fama. La canción fue elogiada por su energía, su flow rápido, su actitud desafiante e innovación, y ayudó a establecer a Azealia Banks como una figura a seguir en la escena del rap. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la carrera de Azealia Banks comenzó a desmoronarse debido a su comportamiento controvertido y sus polémicas constantes en las redes sociales. La rapera se involucró en numerosas disputas públicas con otros artistas, figuras de la industria y seguidores, y sus comentarios y acciones se volvieron cada vez más ofensivos y problemáticos. Azealia Banks expresó opiniones homofóbicas, racistas y misóginas en varias ocasiones, lo que generó un rechazo generalizado y dañó su reputación. Además, su comportamiento agresivo y su tendencia a lanzar insultos y amenazas en las redes sociales ahuyentaron a muchos de sus seguidores y potenciales colaboradores. Estas polémicas y su actitud problemática se convirtieron en el foco principal de la atención mediática en torno a Azealia Banks, eclipsando su talento musical y distrayendo de su potencial artístico. Muchos críticos y seguidores se cansaron de sus continuas controversias y decidieron distanciarse de ella, lo que resultó en una disminución significativa de su popularidad y oportunidades profesionales. A pesar de lanzar algunos proyectos musicales posteriores, Azealia Banks ya no logró alcanzar el éxito que había tenido en sus primeros años de carrera. Su reputación dañada y sus acciones problemáticas contribuyeron a la destrucción de su carrera en el mundo del hip hop y la música en general. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Lil Pump irrumpió en la escena del rap con su sencillo Gucci Gang en 2017, que se convirtió en un éxito viral y alcanzó los primeros puestos de las listas de música. La canción se caracterizó por su ritmo repetitivo y su letra simple pero adictiva, lo que le permitió obtener una gran base de seguidores y generar millones de reproducciones en línea. Gucci gang, spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. A pesar de su éxito inicial, Lil Pump comenzó a experimentar problemas en su carrera debido a su comportamiento controvertido y su actitud irresponsable. Su imagen se vio afectada por sus acciones y declaraciones problemáticas en las redes sociales, incluyendo comentarios ofensivos, promoción de drogas y conductas irresponsables. Además, Lil Pump se vio envuelto en problemas legales, incluyendo arresto por posesión de drogas y conducta desordenada. Estas situaciones legales afectaron su carrera y generaron una percepción negativa en la industria y entre los oyentes. A medida que pasaba el tiempo, la música de Lil Pump comenzó a perder originalidad y calidad artística. Sus lanzamientos posteriores no lograron captar la misma atención que sus primeros éxitos, y su falta de evolución musical y lírica se convirtió en un punto débil en su carrera. Además de los problemas mencionados anteriormente, Lil Pump también se vio envuelto en una polémica relacionada con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante las elecciones presidenciales de 2020, Lil Pump expresó públicamente su apoyo a Trump, lo que generó controversia y crítica por parte de muchos de sus seguidores y de la comunidad del hip hop en general. Su declaración de apoyo a Trump se produjo durante un mitin político en el que Lil Pump fue invitado a subir al escenario con el entonces presidente. Sin embargo, su intervención fue breve y poco convincente, y muchos lo consideraron simplemente un intento de buscar atención y publicidad. Esta polémica tuvo un impacto negativo en la carrera de Lil Pump, ya que provocó una división entre sus seguidores y generó una imagen de falta de autenticidad y oportunismo. Muchos oyentes y seguidores le dieron la espalda debido a su asociación con Trump. Esta controversia se sumó a sus problemas previos y contribuyó al declive de su carrera como rapero. Silento alcanzó un éxito sorprendente en 2015 con su sencillo debut Watch Me. La canción se volvió viral en las redes sociales y rápidamente se convirtió en un fenómeno, con millones de personas imitando sus característicos movimientos de baile y cantando el coro pegadizo. Parecía que Silento había logrado un éxito temprano en su carrera, pero desafortunadamente su ascenso fue efímero y su carrera se vio rápidamente afectada. Tras el éxito abrumador de Watch Me, Silento lanzó algunos sencillos más, pero ninguno de ellos logró igualar la popularidad de su canción debut. Su incapacidad para replicar su éxito inicial y ofrecer nuevas propuestas musicales interesantes fue uno de los principales factores que llevaron al declive de su carrera.
pero lo que terminó de sepultar su carrera fue su arresto en 2021. En enero de 2021, Silent Top fue arrestado por el asesinato de su primo Frederick Brooks, luego de un tiroteo en el condado de DeKalb, Georgia. Fue identificado como el pistolero a partir de imágenes de las cámaras de seguridad, y luego fue acusado de 4 delitos graves, incluido el asesinato con malicia, el delito grave de asesinato, el asalto agravado y la posesión de armas. Actualmente permanece detenido sin opción de fianza a la espera de un juicio para determinar cuánto tiempo estará en la cárcel. Estas han sido las historias de los raperos que en un momento alcanzaron la cima de la fama y el reconocimiento, pero debido a sus controversias, malas decisiones o problemas personales, experimentaron una caída abrupta en su carrera. La industria del rap es altamente competitiva y exigente, y el éxito no está garantizado. Estos casos nos recuerdan la importancia que es para los artistas mantener una imagen positiva, tomar decisiones estratégicas y cuidar sus acciones y palabras en un entorno tan público como es el mundo de la música.